Adelante. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, como la hora yo creo que ya va siendo un tanto cumplida y llevamos aquí un buen rato trabajando temas muy multidisciplinares, además, porque hemos ido tocando muchos palillos, pues yo casi lo que voy a hacer es poner pocas letras, cantar unos pocos números y poneros muchos santos para que no se note que muchos de los aquí presentes somos ingenieros. Entonces, yo creo que lo primero, y es algo que está claro simplemente por el contenido de la jornada, son los enormes vínculos que hay entre el desarrollo, un desarrollo que en estos momentos en nuestra sociedad es un desarrollo básicamente urbano y muy ligado a la actividad municipal, y el mundo de las infraestructuras en general, el mundo del desarrollo urbanístico y, en definitiva, el mundo de la energía, que es el sustrato que permite, el combustible que permite que toda nuestra sociedad se siga moviendo. Entonces, bueno, en ese sentido, pues yo creo que está en la mente de todos que el consumo de energía es uno de los indicadores más indicativos, no sé si utilizar la palabra que escribí ahí, fiables, pero sí indicativos del grado de desarrollo económico de una sociedad. Consideraciones referentes a la eficiencia aparte, yo creo que esto es una verdad que resulta absolutamente innegable. Entonces, bueno, pues ese acompañamiento del desarrollo energético constituye un elemento clave. Ya antes he visto este mismo mapa en alguna de las presentaciones anteriores. Yo creo que resulta tremendamente ilustrativo de precisamente la vinculación que existe entre el orden institucional, representado por una parte de los asistentes aquí presentes, todo el mundo de la administración, tanto autonómica como municipal, el mundo de los ciudadanos que queremos beneficiarnos de ese bienestar en general y de ese orden institucional, y el mundo de la energía y más concretamente el mundo de la energía eléctrica, que al final constituye un elemento clave para que todos disfrutemos de esa situación. Entonces, una breve referencia a cuál es el paradigma energético, yo creo, del presente y del futuro. Bueno, pues todos sabemos que para desarrollarnos, para que nuestra economía crezca, necesitamos energía. Sí que es verdad que en un modelo de sociedad más o menos desarrollada, en los países de la OCDE, el crecimiento en términos económicos no requiere de un crecimiento igual en términos energéticos. Es decir, lo que se llama la intensidad de energía primaria del Producto Interior Bruto debe ser, en principio, inferior a la unidad. Tenemos que crecer menos en necesidades energéticas de lo que crecemos en desarrollo económico. También he de decir que este modelo en nuestro país, en España, no se ha cumplido exactamente en esos términos durante toda una serie de años en el reciente pasado, aunque en los últimos tiempos, yo creo que por una confluencia de motivos y no es ajeno desde luego a la voluntad general y política por incentivar la eficiencia energética, nos hemos ido acompasando a esa pauta de crecimiento y de desarrollo que tienen los países de nuestro entorno. Por otro lado, lo que sí que es verdad también es que hay muchos vectores energéticos y en ese sentido la electricidad yo creo que es el vector del presente y del futuro energético en cuanto a consumo final se refiere. Es decir, creceremos en términos económicos, necesitaremos crecer menos en términos de consumo energético, pero el porcentaje eléctrico de esa demanda energética tenderá a incrementarse en un futuro, y eso también forma parte del paradigma del desarrollo de todos los países que conforman nuestro entorno más cercano. Aquí lo podéis ver en una serie de gráficas que proceden del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético, y no me extenderé más en ello porque básicamente lo que vienen a reflejar es esto mismo, de los distintos elementos que conforman nuestra demanda energética como usuarios, pues en todos los sectores de una u otra manera se tiende a incrementar la componente eléctrica de esas necesidades de suministro. Y eso a lo que nos ha llevado ha sido a una tendencia durante los últimos años de un crecimiento en términos de demanda eléctrica a nivel nacional y también local en las distintas comunidades autónomas, porque ha sido un fenómeno absolutamente generalizado, como no se había visto en este país desde los años 60, desde que España dejó de ser pobre. Yo creo que en aquel momento estuvimos creciendo a tasas acumulativas del 5 o 6% anual,
y ahora que ya habíamos dejado hace años de ser pobres, pero que empezamos a ser o a creernos ricos, pues nos hemos visto inmersos en un fenómeno parecido. Hemos estado experimentando crecimientos en términos energéticos acumulativos, como veis en la transparencia, de más del 4% anual durante una década larga. Si bien pues el último año, el año 2009, y como no puede ser menos por la crisis económica que hemos experimentado, se ha vuelto a producir un descenso importante que ha venido a romper esa tendencia. Un descenso en el consumo de electricidad era algo que no se veía en España desde que existen series históricas que permitan controlarlo. Bueno, sí os puedo decir que ya el año 2009 lo que están reflejando los datos estadísticos en estos momentos es un aplanamiento. Venimos a estarnos moviendo en un consumo equivalente al que teníamos el año pasado, e incluso en el mes de febrero vuelve a repuntar, sin que ello tenga que ser índice para nada de que la crisis económica tenga por qué estar terminado. Pero sí que es cierto que la demanda eléctrica pues parece que ha tocado fondo, y ahora nos empezaremos a mover en unas tasas de crecimiento moderadas, en mi opinión, pero de crecimiento en definitiva. Un dato también de referencia, por tener los números macro en la cabeza, yo creo que en general la energía cuesta mucho menos de lo que vale, y eso puede conducir a que el ciudadano, nosotros, no la concedamos a lo mejor la importancia o el valor que merece tener. Antes hablabais de la política tarifaria, de las señales de precio. Yo creo que evidentemente el tema de los precios de la energía es algo que nos tiene que hacer reflexionar, pero yo creo que estamos muy lejos de ese coste de referencia por la cual cualquiera de nosotros dejaríamos de hacer uso de algo tan fundamental para aplicarle un producto sustitutivo. Y eso me tiene que llevar, oye, si el tema del crecimiento parece que es una línea del crecimiento de la demanda, es una tendencia impareable, y por la vía de la escalada de los precios o de la escasez absoluta de la energía, pues no parece que se vaya a producir una ruptura de nuestro modelo de desarrollo. Yo creo que tenemos que seguir teniendo en mente que durante muchos años todo lo que es el suministro de energía, las infraestructuras ligadas a la energía, y en concreto a la energía eléctrica, tienen que seguir acompañando nuestro desarrollo urbano, en definitiva, y ligado a lo que es la implantación de la población. ¿Y eso qué significa desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de lo que es la ingeniería eléctrica? Pues yo me gusta siempre hacer la analogía para gente a lo mejor que no está tan familiarizado con lo que es nuestra profesión, que detrás del enchufe, en esas clavijas que tenemos a cientos y a miles en nuestro entorno más cercano, se encuentra la máquina más compleja y más grande que jamás ha sido construida por el ser humano. Nuestro sistema eléctrico, los cables que salen desde detrás de ese enchufe, se extienden sin solución de continuidad, aparte de por todo el norte de África, por toda la Europa continental hasta llegar a los Urales, y permiten enganchar un conjunto de máquinas generadoras, de cientos de miles de máquinas generadoras, que están soportando el consumo de 500 millones de usuarios, y todo eso girando síncronamente a 50 revoluciones por segundo, sin pararse prácticamente nunca, a pesar de que cualquier perturbación que se pueda producir en esa máquina se desplaza a través de los cables a la velocidad de la luz. Entonces, yo creo que esto, que es una realidad de la ingeniería, que los ingenieros no hemos a lo mejor trasladado debidamente, porque cualquier niño de menos de un año sabe que hay dos cosas que hace y que se comportan como leyes naturales. Uno es que cogen el sonajero y lo dejan caer, y cae hacia abajo y hace un ruido muy simpático, y otro es que le dan al botoncito y la luz se enciende. Lo primero es una ley universal, lo segundo es una realización de la ingeniería, y en ese sentido yo creo que es importante que se valore como lo que es y que se cuide en la medida que involucra una complejidad de gestión verdaderamente significativa.
En esta máquina, donde además todo gira síncronamente, hay que mantener el equilibrio permanente entre los elementos que producen y los elementos que consumen. Antes hablábamos de atascos, de lo que suponen las congestiones. La máquina eléctrica no admite congestiones. Si se congestiona, se colapsa y deja de producirse el milagro del interruptor. Entonces, eso presupone que todas las infraestructuras eléctricas están siempre sobredimensionadas, porque tienen que estar preparadas para cubrir la demanda en cualquier momento que se pueda querer presentar, incluso en condición de contingencia. Con lo cual, desde un punto de vista de infraestructuras, son infraestructuras muy poco optimizadas desde el punto de vista del uso, y cualquier iniciativa que permita equilibrar y hacer predecible esa pauta de consumo, indudablemente tiene unos beneficios muy importantes desde el punto de vista de lo que es la inversión de un negocio intensivo en capital como es este. Por lo tanto, importante actuar sobre la capacidad y la naturaleza de la generación y sobre el uso y utilización de la demanda que demanda, valga la redundancia, esa capacidad de generación.